que es la Gran Mariscal. Pues vamos a darle la bienvenida a Wilson. Muy buenas tardes, Wilson. Bueno, muy buenas tardes, hermano. Muchísimas gracias por esta oportunidad, porque verdaderamente están dándonos un espacio hoy, este día que no podíamos dejar pasar, para, pues, independientemente, como lo dijo ahorita el concejal, había una actividad que se estaba llevando a cabo en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Santa Fe, una cuestión que verdaderamente, bueno, aplaudimos desde ese punto de vista. Sin embargo, fue algo sumamente introspectivo, hay que decirlo así. Nos cayó hasta por sorpresa porque fue algo que planificó en cierta forma parte del ministerio, la misma alcaldía, pero lo que nos llama la sutileza del asunto es que nosotros venimos, por cierto, llamando a un proceso de elecciones que está pautado para el 20 de agosto, es decir, ya de este sábado que viene, el próximo sábado, para la relegitimación de las autoridades indígenas del pueblo Cariña en el estado Sucre. Eso pues porque efectivamente nuestro proceso, nuestro periodo pues se vencía oficialmente, mejor dicho, desde el punto de vista jurídico, ahora el 3 de agosto, ¿no? Bueno, se hizo una asamblea previa en junio, específicamente el 4 de julio, en el que se estipuló cuál iba a ser el procedimiento y la fecha pues para llamar a esa asamblea, porque como lo acaba de mencionar el concejal, efectivamente a partir del 2012 para acá, aunque nosotros tenemos un título colonial que data de finales del siglo XVII, esas son tierras indígenas, pero ahora tenemos un título en el cual el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reconoce esto. Y es muy importante porque, bueno, nosotros hemos venido entregándole, por ejemplo, las autorizaciones respectivas a todos nuestros comuneros y comuneras, hermanos indígenas y no indígenas, criollos, pero que son, vamos a decirlo así, viven dentro de ese territorio y por lo tanto se consideran integrantes de la comunidad indígena como tal, para que registren su bienhechuría y de esta manera pues protocolicen ante la jurisdicción ordinaria ese bien que aunque no es la tierra como tal, pero tienen unas bienhechurías, una propiedad. Sin embargo, bueno, en el marco de toda esta cuestión, queríamos incluso hacer un llamado público, un llamado de reflexión a las autoridades, tanto regionales como incluso principales, nacionales, porque en el marco de este proceso, pues, que nosotros independientemente asumiendo nuestro rol, porque dentro de la comunidad indígena la única persona facultada para llamar a una asamblea extraordinaria para la relegitimación de las autoridades indígenas es el gobernador de turno, o en sus defectos la mitad más uno de la junta directiva existente. Y resulta que, bueno, nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad, hemos llamado a esas elecciones de manera pública, hemos hecho ya asambleas previas, preparando todo, y resulta que esta semana pasada, bueno, en el registro le suspendieron el registro de bienhechuría de documentos a una serie de vecinos, comuneros y comuneras en el registro subalterno de Cumaná. ¿Y a qué se debe eso? ¿Será el decreto que salió, que suspendía y legalizaba y seguía dándole larga a las autoridades que fueron electas en un momento dado, pero que su periodo se había vencido? ¿O Bueno, tiene otra cuestión política? fíjate que ahí hay una gran controversia y eso es lo que estamos tratando de aclarar ante la opinión pública. Yo particularmente he estado llamando y de aquí le hago un llamado público al defensor del pueblo, el compañero Florencio Contreras, para que se aboque a esto en virtud de que allí se cercenó el derecho de manera, vamos a decir, arbitraria, ilegal, a una serie de vecinos, ciudadanos, comuneros allí que tenían su derecho. Le dijeron que no, que ya no podían registrar porque la firma de Wilson Espinosa estaba suspendida por ahora en virtud de que se venía un proceso de elecciones nuevas. Y resulta que ahí eso va en controversia con la ley de régimen administrativo, donde no puede haber un vacío de poder. Nosotros estamos llamando a un proceso de elecciones y si nosotros dentro de nuestra gestión estamos firmando unas autorizaciones para que la gente registre unas bienhechurías, ¿por qué chorizo le van a parar ese derecho a esa gente cuando todavía ni siquiera se han realizado las elecciones? Imagínate tú, si hay un proceso, la Asamblea Nacional nuestra no hubiese firmado
hasta el 4 de enero, estuvo ejerciendo su Ah, poder, correcto. ¿no? La Asamblea Nacional. Tuvimos un proceso de elecciones el 6 de diciembre, Claro. se perdió la mayoría de la Asamblea Nacional y sin embargo nuestros diputados, que en ese momento eran mayoría, en el 24, el 22 de diciembre estuvieron nombrando Estaban los en pleno jueces uso, del Tribunal Supremo de Justicia. estaban en los cuales pleno uso están- de sus derechos. Igualmente, tú estás en pleno uso de tus derechos. Tú lo pierdes cuando seas electo el próximo gobernador. Correcto. O sea, no entendemos ese doble discurso de funcionarios que a veces, en vez de servirle a la revolución, lo que son funcionarios que lo que hacen es hacer el juego a la oposición. Y sin embargo, fíjate, lo más grave de todo esto, y es el llamado que hacemos, es que la respuesta que le dieron a estos hermanos comuneros, comuneras, Como que dicen derecho, hay un precedente, ¿no? Hay un correcto, precedente, ¿no? fue de que la ministra del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas había llamado al registro y había solicitado que paralizaran eso porque estábamos prestos a unas elecciones. Entonces, que tenían que esperar que se relegitimaran las nuevas autoridades. Eso, vuelvo y repito, de ser cierto, es grave. Nosotros estamos investigando eso, incluso estamos proponiendo, porque ahí hay una violación de los derechos de estos hermanos, ahí hay un delito inclusive, y el delito consta en el tráfico de influencia. Eso Porque es correcto, si la ministra del Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas no tiene injerencia en el registro subalterno que depende de otro ministerio, Ministerio de Interior y Justicia. Bueno, nosotros vamos a proponer, de ser esto cierto, que lo estamos corroborando en esa asamblea que vamos a realizar el día 20 de agosto, un voto de censura pública en contra de la ministra, en este caso Clara Vidal. Y si la comunidad, y ahí es donde hago el llamado, si la comunidad en pleno aprueba ese voto de censura, automáticamente ella queda inhabilitada desde el punto de vista político ante las instituciones gubernamentales y el presidente de la República estaría obligado inmediatamente a cambiar de ministro, porque en este caso su pueblo la está inhabilitando. ¿Por qué? Porque consideran de que en vez de ser una persona que vaya en pro del beneficio de la comunidad, está obstaculizando el beneficio y el bienestar. Nosotros hemos presentado proyectos en el área, por ejemplo, de agua. Tenemos una represa allí, siempre lo digo, que manda agua a Margarita, y hemos presentado esos proyectos y ella tiene como viceministra 2 años, casi 1 año como ministra. En vez de impulsar esto, nada. Tenemos un segundo proyecto, supongámosle que nos digan, no, pero es que ya no hay capacidad de esta represa. Bueno, tenemos 2 ríos en San Pedrito, Río Blanco, ahí en esa unión de estos 2 ríos, hacer una mini represa que puede resolver de manera definitiva el problema del agua para la población de Santa Fe, Nurucá, para Colorado, hasta el Cumbre, y pudiéramos incluso mandarle agua a los Altos por sistema de bombeo. Entonces, ella en vez de impulsar estos proyectos, entonces se aparece hace aproximadamente unas 3, 4 semanas en Santa Fe, y entonces con una donación de 2 cisternas. Nuestro pueblo considera que eso es una burla en virtud del alto cargo que ella desempeña. Entonces, nosotros ahora, hoy inclusive, nos llama aún mucho más la atención, porque quisiera que, por favor, esta es la resolución, este es la Gaceta 4920, en la cual hay una resolución del Ministerio de las Comunas, del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, que dice algo muy interesante y que me gustaría que tú lo leyeras para que nuestra audiencia nos ayudara a interpretar esto y que entonces nos digan, por fin, si de verdad será conveniente llamar a un proceso de elecciones o tenemos que esperar quién está en contradicción contra quién, porque la ministra ahí se está oponiendo a algo que dijo el presidente de la República. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, viernes 22 de julio de 2016. Resuelve. Primero, suspender por un lazo de 180 días hábiles los procesos de emisión de los certificados de actualización de voceros correspondientes a los periodos de los voceros y voceras de las instancias internas de las organizaciones del poder popular, llámese comuna, consejos comunales, empresas de propiedad social, que a la presente fecha estén vencidas o se encuentren próximos a su vencimiento. Segundo, solicitar a los órganos y entes de la administración pública que mientras dure el lapso de la presente suspensión no paralicen las soluciones de financiamiento o de cualquier otro índole que pueda afectar el óptimo desenvolvimiento de las actividades comunitarias o socioproductivas.
Bueno, y fíjate, por ejemplo, nosotros somos una organización, un movimiento social que incluso siempre hemos venido luchando desde el punto de vista indígena, que nos reconozcan incluso como partido, ¿recuerdas? Y siempre nos dicen, no, ustedes son es movimiento social, movimiento social. Entonces, como movimiento social, y estamos dentro de la organización, pues, entre comillas, del Gran Polo Patriótico como movimientos sociales, nosotros decimos, bueno, y si llamamos a un proceso de elecciones, ¿con qué finalidad? Bien sea que quedemos reelectos o que haya nuevas autoridades, se supone que no le van a dar cabida a esos registros porque deben de mantenerse. Entonces nosotros llegamos y decimos, ¿cuál es la sutileza o la sinvergüenzura real que existe aquí? O aquí estamos impulsando un proyecto que va en pro, que lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, ¿me entiendes? Ah, no, tenemos el miedo a medirnos porque sabemos que de repente no podemos dar la talla, que entonces decimos, no, si hacemos unas elecciones ahorita dentro de las comunidades, la oposición va a asumir el control de la mayoría de las comunidades, de los consejos comunales, comunas u organizaciones sociales. Es eso. Nosotros estamos llamando a este proceso de elecciones, vuelvo y repito, sabemos el trabajo que venimos haciendo. Nosotros incluso estoy ahorita fungiendo como vocero principal también del movimiento, vamos a decir, del partido REDE en el estado Sucre, y nosotros estamos próximos, bien sea creo que el día de mañana estamos confirmando la presencia de nuestro diputado Marco Palovani en Cumaná, para que participe en esa rueda de prensa en la cual vamos a estar también fijando posición como partido con respecto a una gran cantidad de cuestiones, porque nosotros estamos siendo críticos de la política que se está llevando en estos momentos a cabo. Por ejemplo, desde los pueblos indígenas, hoy y en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, le hacemos un llamado al ciudadano presidente de la República que por favor, así como hace sus programas de televisión, las cadenas, explique al país y más importante, a los pueblos indígenas de Venezuela, cómo va a ser para hacer una extracción, en el caso del arco minero, una extracción del oro a cielo abierto, sin que cause un desastre ecológico irreversible, que va a acabar y eso va a incidir incluso en el sistema, en el recalentamiento mundial. Esto no tiene, vamos a decir, parangón, pues. Esto es algo que no se puede comparar con ninguna otra cuestión que nosotros vayamos a hacer en beneficio del pueblo. Los pueblos indígenas le planteamos al ciudadano presidente y tenemos propuestas para que entren divisas, por ejemplo, arco minero. Señor, hoy en día existen tecnologías de envergadura que pueden ayudar a certificar esa cantidad de oro ahí. Ya han adelantado estudios y se ha determinado que Venezuela es el país ahora con la reserva de oro más grande del mundo. Señores, vamos a llamarnos a la conciencia. En el periodo 2012, 2013, 2014, 2015, más de 300.000 millones de dólares se perdieron en la cuestión esa de las empresas fantasmas de Cadivi. Si se le hubiera repartido la mitad de esos recursos a los 30 millones de habitantes en Venezuela, tocaban a menos de 5 millones por venezolano. Se hubiera acabado con la pobreza en Venezuela. Hoy en día, señor presidente, usted, en vez de aprobar, de entregar, porque básicamente hablamos de una autonomía, independencia, pero nosotros le estamos entregando a más de 150 empresas, o usted le está entregando a más de 150 empresas internacionales el control de casi, bueno, más del territorio que cubre la isla de Cuba, por decir algo, y esas empresas van a traer sus propias milicias a resguardar sus espacios, porque es oro, es decir, allí va a propagarse más la delincuencia, la inseguridad, la prostitución, e incluso hasta el derecho a uno caminar libremente, que para los indígenas no existe frontera, bueno, el que alguien pase de un sector a otro, porque ya eso es una propiedad privada, pues, expuestos a que lo maten, ¿me entiendes? Entonces, fíjate, ve el planteamiento concreto. Y esto ya ahora nosotros como organización incluso nacional, como partido político, con el apoyo de redes, vamos a impulsar esta propuesta que están haciendo las organizaciones indígenas en Venezuela. Presidente, certifique ese oro y a través del Banco Central de Venezuela, de bancos internacionales,
entréguele certificaciones, divida esos recursos entre los 30 millones de habitantes y usted verá que pasa la historia como el presidente que acabó con la pobreza de manera definitiva en Venezuela y que cada un venezolano haga con esos bonos, porque eso es dinero, invierta en el país, invierta en el extranjero, donde quiera, pero tendremos unos años más para comenzar a devastar esa zona y la gente entre en conciencia. Eso no es populismo, Eso Wilson, no es porque populismo. ningún país del mundo ha hecho... No ha hecho eso, pero es porque que para desarrollar los países necesita tu inversión. Imagínate, entregamos los recursos a nuestro pueblo. Nuestro pueblo por excelencia no es un pueblo que ha aprendido en conciencia, hay que desarrollarlo internamente. Correcto, pero es lo que te quiero dar a entender. Fíjate, se perdieron más de 380.000 millones de dólares, nadie da respuesta. ¿Dónde está? No hay un preso, no hay nada. Entonces, ahora vamos a agarrar esta gran cantidad de recursos y se la vamos a entregar a empresas internacionales. Van a dañar nuestra ecología, y se acabó eso. Entonces, utilicen esos recursos, es lo que te digo, al tú certificarlo y entregarle a cada venezolano una parte de esa. Aquí hablamos de que los Estados Unidos, países internacionales, quieren venir a invadir a Venezuela. No solamente por el oro, tenemos el petróleo, el coltán, hierro, bauxita, cantidad de recursos. Bueno, el Estado puede seguir manejando estos otros recursos y lo que te quiero entender es que al tú darle a cada venezolano una certificación sobre esos recursos, no habría un solo venezolano que aceptaría la invasión de ningún gobierno extranjero, porque dice, no, allí tenemos nosotros un derecho, ¿me entiendes? Si tú tienes unos bienes, usted va a un banco, usted presenta la documentación y usted recibe recursos por esos bienes, no necesitas echar la casa abajo y traerla al banco, mira, aquí está, dame recursos sobre esto. A eso es que nos referimos, lo que pasa es que es un tema un tanto más profundo, pero hay propuestas, que te digo, que están haciendo los pueblos y comunidades indígenas y que no han sido tomadas. Y esas propuestas entran dentro de un aniversario más de los pueblos indígenas. Bueno, nosotros, como te digo, en el marco de esto, nosotros... El marco constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Sí, lógicamente, pues. Hay propuestas. Tenemos estas propuestas, vuelvo y te repito, pero no solamente... ¿Dónde están las propuestas? ¿Por escrito? Bueno, ha hecho llegar el presidente. Porque el presidente ha hablado también en estos días que no se prohíbe la explotación a cielo abierto de toda esa reserva de minerales que están allí en el arco minero. Ya hay un decreto que lo prohíbe, ¿no? Sí. Es lo que nosotros decimos, hay una serie de medidas que se están tomando, pero que nos expliquen desde el punto de vista real, no solamente por palabras, cuál es la metodología que se va a utilizar para hacer esa extracción de oro sin dañar el ecosistema, como en efecto, fíjate, ahí hay una empresa, la World Member, qué sé yo, que le dio el presidente Chávez una concesión y posteriormente se la revocó, que venían con demandas internacionales de Canadá. ¿Por qué? Por eso, porque es que te pintan villas, cielos y castillos y cuando resulta que tú vas a ver donde hicieron los trabajos, hermano, las catástrofes, claro, es así, pues, ¿me entiendes? Nosotros tenemos propuestas, por ejemplo, fíjate, vamos a hablar específicamente del municipio Sucre, caso Cariña, Santa Fe. Hermano, nosotros tenemos allí dentro del territorio indígena una de las vetas de piedra, vamos a decir caliza, de mejor calidad en todo el territorio de Venezuela. Bueno, hay empresas que están dispuestas a montar canteras para exportar, ¿no? Para exportar ese material. Eso quiere decir que serían recursos y divisas. Ahora, esa también le causa un daño al ambiente, porque hay que meterle dinamita, hay que bombardear. Recordemos la contaminación que hizo la explotación de Vencemos allí, que la atmósfera estaba muy espesa y cuando se hacían las mediciones de contaminación se buscaba en los tendidos eléctricos y estaban sulfatados en grandes extensiones de sulfato por los productos de ese polvo. Ahí también hay que observar ahí, ¿qué empresa se va a meter a explotar la caliza? Correcto, pero es que nosotros no estamos proponiendo ninguna empresa específica, estamos diciendo que es el recurso que tenemos. Si vamos a hablar de zonas susceptibles, tú no puedes comparar, por ejemplo, alguna parte, pues nosotros tenemos 27.000 hectáreas, ahora, de acuerdo a ese documento, parte de ese territorio está en un área protegida o de régimen especial porque está dentro del Parque Nacional Mochima, pero hay otra parte que no, y esa parte no es mucho más susceptible que en este caso cantidad de territorio del arco minero. Entonces eso es lo que hay que sopesar. Nosotros dentro del arco minero, ahorita acabamos de, vamos a decir,
pasar un problema muy, muy grave de electricidad. Nos pusieron un racionamiento a nivel nacional. ¿Dónde nacen las cuencas que llenan la represa en este caso, que surte o le da la mayor capacidad de energía a Venezuela? En esa zona. Bueno, Will, me dice una seña para que entre el coronel Hernán Márquez. Vamos a hablar de Mercosur. Gracias por haber venido. Estamos Bueno, pendientes para otro programa para la semana que viene. Vamos a desarrollar el arco minero. Vamos a desarrollar el arco minero porque es necesario rescatar ese debate, ¿no? Y creo que tú tienes argumentos y tenemos ingredientes para que nuestro pueblo se empodere. Gracias, Wilson, por haber venido. Bueno, vamos a seguir felicitando a la camarada, las mujeres luchadoras del movimiento social y fraternalista. Luis. Ya Luis para que salga Wilson. Bueno, está fuera, ¿no está ahí? Bueno, vamos a hacerlo en el aire, pues. Fíjate que quiso hacer, Master quedó solo, ¿no? Entrégale ahí el micrófono. Bueno, vamos a felicitar al movimiento social y fraternalista de mujeres Vida y Comuna, que lideriza un grupo de valientes mujeres, entre ellas la querida Mamatía, América Alcalá, Hidalgo Escandurí y otras valientes mujeres quienes desde ya están sobre la marcha, cooperando con el desarrollo socioproductivo del Estado. Bueno, bueno, en este segmento nos acompaña el camarada, hermano y amigo, el coronel Hernán Márquez. Coronel, vamos directamente al grano. El Mercosur. Mercosur ha destapado y ha abierto la olla. Gracias, Wilson. Sí, un rato ahí, Wilson. Ha destapado la olla de los acontecimientos a nivel internacional. Ya lo que le queda es la cámara. Ya lo que nos queda es el Mercosur. Bueno, el Mercosur, porque estamos en vivo. El Mercosur, hermano querido. Paraguay, Brasil, Argentina están en contra de que Venezuela asuma la presidencia pro tempore de este organismo suramericano, un organismo netamente